Siempre que pensamos en la muerte, pues nos preocupamos, ¿verdad? Sin ton ni son. ¿Por qué? Porque, wow, vamos a morir. Pero como cristianos, déjenme decirle que la muerte es algo que no nos debe preocupar, ¿sí? Tenemos que manejar la fe en Cristo Jesús, en quien hemos creído, a quien hemos creído, como la manejó en aquel momento Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Él sabía que si su hijo moría, él lo iba a volver a ver, porque había una resurrección, había una esperanza. Por tal razón, la muerte no debe ser una preocupación para el cristiano. Bendito sea Dios. Miren, amados en el Señor y amigos, en esta hora acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo con hermana Aura, les traemos la continuación del recorrido en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a continuar ahora en el verso 8 al 11 con el mensaje a Esmirna. ¿Qué les parece? Inmediatamente, para no robarles tiempo, vamos a leer la palabra de Dios siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la palabra dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. Bueno, aquí hay términos que ya estudiamos anteriormente, como por ejemplo ángel. Sabemos que ángel es la persona, el líder de la iglesia, ya sea el pastor, ya sea el que predica ahí, ¿verdad? Esto es el ángel de la iglesia. El primero y el último, sabemos bien que el Señor acá está definiendo su carácter, su personalidad. Bendito sea el Señor. Y esto ya es la cuarta vez que lo hallamos acá en esta base que vamos viendo de los capítulos, ¿verdad? Lo poco que hemos visto. Dios está haciendo recordar a esta congregación su compromiso con ellos. Fíjate qué interesante, como también el de ellos con Él. Y esto nos debe a nosotros animar y seguir confiando que el Señor está pendiente de lo que estamos haciendo por su obra y para su obra. No estamos pensando en nosotros mismos. Aleluya. Cuando le dice entonces que Él estuvo muerto y que vivió, bendito Dios, esto describe el hecho de que Cristo entró a este mundo para morir. Cristo no entró a este mundo para hacer una vida secular como la nuestra. Recuérdense que Él fue vendido, fue traicionado por 30 piezas de plata. Y su ministerio también empezó a los 30 años. En la Biblia tenemos la numerología bíblica. Los números son importantes en la Biblia, aunque no todos. Pero son usados de una manera especial cuando el Señor quiere revelar algo. Usa numerología bíblica. Amén. Por lo tanto, el número 30, bíblicamente hablando, simboliza muerte. Bendito sea el Señor. Así que miren, vamos nosotros cuando dice aquel que estuvo muerto y vive. Eso nos da a nosotros el símbolo de la victoria. Sí, por eso empecé hablándonos de la muerte. Nos preocupamos a veces, pero la muerte en Cristo es obtener la victoria, porque sabemos que vamos a reinar con Él. Aleluya, bendito Dios. Fíjate que el verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate qué interesante. Yo conozco tus obras, te dice el Señor. Bendito Dios. Y que vas a ser evaluado conforme a lo que tú estás haciendo en el Señor. Bendito sea el Señor. No es para poder decir vas a ser salvo, vas a estar en el reino o no. No es para determinar eso. Estas obras son especiales para ver qué es lo que Dios te va a dar a cambio de ello, porque vamos a recibir un galardón y lo vamos a ver más adelante. Aleluya. El Señor le dice, y esto me gusta, porque esto está entre paréntesis, le dice que eres pobre. Sí, pero tú eres rico. Aleluya. ¿Por qué? Porque esta congregación era pobre a las cosas del mundo, pero eran ricos en ese temor y esa entrega y esa fidelidad que le tenían a Dios. Por eso el Señor les dice, eres rico. Bendito sea el Señor. El Señor declara la fidelidad de Él hacia ellos, porque ellos están dando a conocer su fidelidad con Dios también. Por tal razón, el Señor viene y les dice estas palabras preciosas. Aleluya. Sinagoga. Entonces, cuando hablamos de la sinagoga, esto es simplemente una casa judía de adoración. Sí, especialmente sabiendo que Juan se encontraba allá en la isla de Patmos, ¿verdad? Porque usa la palabra sinagoga porque esta palabra es en griego que está escrita, ¿verdad? Y significa casa de adoración. Sí, bendito Dios. Simplemente una casa de oración o un centro comunitario.
Ese es el significado de sinagoga. Lo metí aquí para que tengamos un poquito de conocimiento de las palabras conforme se van dando. Los judíos, que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Ah? Eso lo está diciendo acá. Dice acá en el verso, dice, ¿dónde estamos? En el verso 9, ¿verdad? Verso 9, que dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero que tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces los judíos pueden ser los que son literalmente judíos, ¿verdad? Descendientes de Abraham, aleluya, de allá, de la descendencia de Jacob. Pero en términos bíblicos, la palabra judío significa alguien que alaba a Dios. Alguien que alaba a Dios. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque judío viene de Judá y Judá significa alabanza. Sí, aleluya. Bendito sea el Señor. Casa de Satanás. Sinagoga de Satanás. Ya vimos entonces que es una casa de oración, sinagoga. Y está hablando que ellos no son judíos, sino que son una sinagoga de Satanás. Bendito sea el Señor. Entonces, Satanás y la blasfemia van de la mano. Aleluya. Por tal razón, estos individuos que se decían ser judíos y no lo son, nomás blasfemaban. Sí, no adoraban a Dios en realidad. Al contrario, ellos eran unos grandes blasfemas. ¿Por qué? Porque estaban en contra de todo lo que Dios y decían hacerse judíos. Por eso el Señor les está diciendo que dice que conozco tus obras, ¿verdad? Bendito sea el Señor, tu tribulación y pobreza, y que dice que, aleluya, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bendito Dios. Conoce la blasfemia de ellos. O sea, la iglesia y la congregación de Esmirna estaba en contra de esos hipócritas, de esos que se decían ser cristianos y no lo eran. Imagínense qué interesante esto. Bueno, no temas, vamos al verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Encontramos un número acá. El número 10 significa plenitud, algo que ya se ha completado. Dios es el que va a determinar. Podemos encontrarlo literalmente como 10 días de tribulación, 10 días de problema, pero también como el 10 significa plenitud, podemos dar y determinar que va a ser la determinación que Dios esté en su corazón disponer cuando llegue a completarse el sufrimiento de esta congregación. Aleluya. Por eso le dicen, no teman, no teman. Entonces serán probados por 10 días. Pero Él les dice, sé fiel hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Cuando Él le dice, sé fiel hasta la muerte, qué interesante. ¿Por qué? Porque empecé hablando de la muerte. Y para nosotros la muerte no debe ser un problema, no debe ser una tristeza. La muerte es una transición, sí, bendito sea el Señor, entre esta era y la era venidera. Qué interesante, ¿no? Sí, debemos de tomar en cuenta que esa es la muerte donde nosotros nos identificamos con Cristo. Sí, esa es la muerte que nosotros nos identificamos con Él, porque recuérdense que Él padeció. Previo a morir en esa cruz, Él padeció. Pero Él resucitó, Él venció. Y eso es lo que Él está diciendo a la congregación de Esmirna. Que no se preocupen por lo que van a padecer. Sí, bendito sea el Señor. Santo es su nombre. Que le sean fiel hasta la muerte. Les aconseja que siga con esa fidelidad. Bendito el Señor. Y luego le dice, les daré la corona de la vida. Bueno, recuérdense que corona es símbolo de autoridad. Y tenemos nosotros esas coronas. ¿Para qué? Para que tengamos algo que ofrecerle al Señor en aquel gran día allá en el reino precioso, ¿verdad? Y podamos tirar esas coronas a Él, dándole honra y gloria, diciéndole que la logramos porque fue gracias a Él, no por nuestra propia fuerza. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tendremos una corona, la corona de la vida. Bendito sea el Señor. Entonces, con esta palabra el Señor está diciendo, mira, con la corona de la vida te daré la corona del reino. Si eres fiel hasta la muerte. Bendito Dios. Y el último verso para terminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira qué interesante el término que encontramos acá. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero Él dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pero, ¿qué es lo que está diciendo?
¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que oír? Bueno, tenemos que oír siempre lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Bendito sea el Señor. Él quiere que nosotros estemos siempre con ese oído atento. El oído espiritual, atento a su voz, la voz que nos indica, la voz que nos guía, la voz que nos redarguye, la voz que nos amonesta, la voz que nos dice, mira, vas bien, mira, enderézate, mira esto, mira lo otro. El Señor siempre está pendiente de sus hijos, de su pueblo. Por tal razón dice, el que tenga oídos, que oiga. Sí, que oiga la voz del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque fíjense que en el momento que nosotros estamos pasando un sufrimiento, tenemos que detenernos a pensar por qué razón es que nosotros estamos pasando eso. Y ponernos bien acá con el Señor. Tenemos que volver la atención a Dios, escucharlo a Él. ¿Por qué este sufrimiento, Señor? ¿Por qué es lo que yo estoy pasando? Dime qué es lo que me quiere mostrar. Fíjate. Y el Señor lo va a hacer. Aleluya. En medio de la aflicción es donde nosotros nos acercamos más a Dios. Porque nos detuvimos a pensar y a preguntarnos qué es lo que estoy haciendo mal. Escuchar la voz de Dios. El Señor te diga, mira, sí, esto está mal, cámbialo. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que sea el que te enseñe y que te muestre a través de ese oído espiritual. ¿Y cómo es que hacemos ese oído espiritual? Bueno, adentrándonos más con Él, sumergiéndonos a las aguas más profundas con Él. Aleluya. La segunda muerte. Nosotros los cristianos tenemos la oportunidad, el privilegio de morir una sola vez. Fíjate, una sola vez. Pero los no cristianos, los que mueren siendo desobedientes, mueren 2 veces. Por eso el Señor les dice que no van a sufrir el daño de la segunda muerte. El daño de la segunda muerte. Esto significa que mueren acá en la tierra. La primera muerte es cuando tus familiares te entierran, te lloran, te vas de este mundo. Te quedas ahí esperando. Y después del reinado de 1000 años, vas a ser levantado y te van a llevar a juicio del gran trono blanco. Y ahí te van a juzgar por tus obras. Y como fuiste hallado falto, te van a lanzar al lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y esta es la muerte eterna. Porque ahí no va a haber oportunidad. Ahí no va a haber salvación para ti. Por eso el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Y no vas a sufrir el daño de la segunda muerte. Bendito sea el Señor. Entonces, hay que vencer. Hay que ser fiel. Si no queremos morir 2 veces. Nosotros queremos morir una sola vez y resucitar con Cristo por la eternidad. Aleluya. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que la primera muerte no debe ser un problema para nosotros. No lo debe ser. Todos la vamos a pasar. Con Cristo, bienvenida. Amén. Así que miren, vamos entonces terminando con esto. La congregación de Esmirna era un lugar de idolatría. Toda la gente era idólatra, era egoísta. Sí. Y esta congregación estaba en ese lugar tan difícil de predicar, que cuando llegaban a predicar, estas gentes malas de allí, de ese lugar, aleluya, los demandaban. Sí, los mandaban a esos, ante los gobernantes, ante todas esas personas, autoridades, ¿para qué? Para que fueran atribulados. ¿Por qué? Porque esta gente hacía ídolos para vender, la idolatría. Y como llegaban ellos a predicarles la verdad, se les iban los clientes porque se iban a creerle al Dios vivo y dejaban de comprarle sus ídolos. Y esto les causaba pérdida financiera. Por tal razón, no les gustaba. Y esto entonces ahí donde entraban los de Esmirna en persecución, en tribulación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por tal razón, se dice que nosotros los cristianos debemos de permanecer fieles. No importa qué, nos metan a tribulación, nos vamos a ver metidos en problemas. Van a venir tiempos en que verdaderamente yo ya no voy a tener esta libertad que tengo ahora, poder estar acá con ustedes a través de estos medios. Pero hay que ser fiel hasta la muerte para no sufrir el daño de
en la segunda muerte. Aleluya. Bueno, yo los dejo entonces con esto. Ya saben, esta es hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las naciones. Se les ama. Si este video es de bendición para tu vida, compártelo para que otros sean bendecidos como tú. Amén. Así que hemos estudiado el mensaje a Esmirna. Sí, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Se les ama en el Señor. Hasta la próxima. Paz de Cristo.